Bienvenidos, vamos a empezar el curso de mecánica de materiales y continuar con la rama de estructuras. Como tema inicial vamos a ver las fuerzas internas. Las fuerzas internas de un material son aquellas fuerzas que sirven para mantener el equilibrio de todo el cuerpo, para que el cuerpo no se separe. En mecánica de materiales interesa saber estas fuerzas porque el material se puede fracturar porque no resiste las cargas aplicadas o tantas fuerzas que se le transmiten. De tal forma que si vemos como ejemplo la primera figura que me muestra, vemos un cuerpo que se encuentra en el espacio al cual se le están aplicando 4 cargas externas, y si este elemento no se mueve o no se logra mover es porque se encuentra en equilibrio tanto en sus fuerzas externas como las fuerzas internas, y a fin de obtener las cargas internas que actúan sobre una región específica dentro de este cuerpo es necesario hacer una sección imaginaria que a partir de ahora le vamos a conocer como un corte a través de la región donde determinaremos las cargas unitarias. Imaginemos ahora entonces que la carga unitaria la queremos calcular o la queremos obtener justamente en este plano que tenemos aquí, que lo vamos a llamar como sección. Del corte nos va a resultar la siguiente imagen. Podemos ver que dentro tenemos varias fuerzas que salen y entran en ese corte perpendicular. Podemos observar que en realidad existe una distribución de fuerzas internas que actúa sobre el área expuesta. Esas fuerzas representan los efectos del material de la parte superior del cuerpo que actúa sobre el material adyacente de la parte inferior. Estas fuerzas en realidad nos representan la fuerza de atracción que tiene el elemento para evitar que se separen estas dos secciones. Imaginemos entonces que estoy tratando de aplicarle una fuerza en la parte superior del elemento y una parte inferior de este elemento lo está resistiendo, pero si esta fuerza que yo aplico es bastante superior a las fuerzas internas, a las fuerzas de atracción que tiene el material, lo que va a suceder es que se va a desprender, se va a fracturar, y cuando eso suceda, entonces me van a quedar unas fuerzas internas. Esas fuerzas internas las puedo relacionar con las fuerzas externas mediante la sumatoria de fuerzas o mediante la sumatoria de momentos. Recordemos de estática que tenemos, si nos colocamos sobre los tres ejes, tenemos tres sumatorias de fuerzas sobre el eje X, sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, sumatoria de fuerzas sobre el eje Z, y también tenemos tres sumatorias de momentos, sumatoria de momentos en X, sumatoria de momentos en Y y sumatoria de momentos en Z. Esas 6 sumatorias de fuerzas que yo tengo las puedo relacionar y me deben dar 0 para que yo sepa que mi elemento sigue en equilibrio, y entonces así puedo relacionar las sumatorias, las fuerzas internas con las fuerzas externas y pues los tipos de cargas resultantes que voy a tener después el elemento fracture. Si se fractura justamente en el centro o en este punto, voy a tener 3 fuerzas resultantes importantes con las que yo voy a trabajar. Tenemos primeramente una fuerza normal, que vamos a utilizar una convención de signos que me dice que las fuerzas normales son las fuerzas que se aplican sobre el eje del elemento, el eje longitudinal del elemento. Voy a tener la fuerza normal. Esta fuerza actúa perpendicularmente al área. Si yo realizo el corte aquí, entonces quiere decir el área va a estar en esta sección, entonces la forma perpendicular de actuar va a ser sobre el eje longitudinal. Se desarrolla siempre que las cargas externas tienden a empujar o jalar sobre los dos segmentos del cuerpo. Entonces quiere decir que si en algún momento sobre este elemento yo tengo una fuerza que está aplicándose sobre el eje X, si yo considero que este es el eje X, entonces van a resultar estas fuerzas normales, ¿sí? Del otro lado, la sección que se cortó, me va a resultar una fuerza normal opuesta a la que yo tengo en el primer elemento. Esto para mantener el equilibrio. Entonces quiere decir que si yo tengo una fuerza que está aplicándose sobre el eje X hacia la derecha, entonces debe de haber una que la resista hacia la izquierda. También tenemos esfuerzos cortantes, o los vamos a representar con la letra V. Este esfuerzo cortante se encuentra en el plano del área y se desarrolla cuando las cargas externas tienden a ocasionar dos segmentos del cuerpo se deslice uno del otro. Quiere decir que yo voy a aplicar una fuerza en este sentido hacia abajo de tal forma que logre fracturar el elemento sobre el plano del área, y de igual manera voy a tener una fuerza resultante cortante hacia abajo y en el otro lado va a ser una fuerza resultante cortante hacia arriba para mantenerle el equilibrio. También voy a tener momentos flexionantes, los cuales los voy a representar con una letra M mayúscula, y el momento flexionante es causado por las cargas externas que tienden a flexionar el cuerpo respecto a un eje que se encuentra dentro del plano del área. Entonces ahora imaginemos que en esta sección, ¿sí?, yo aplico
una fuerza que esté girando o que provoque un giro. Si logro fracturar el elemento, la fuerza resultante pues va a ser un momento. Y de igual manera voy a tener dos fuerzas resultantes por momento. Una que va a girar en sentido antihorario y del otro lado que va a girar en sentido horario. Del esfuerzo cortante y del momento flexionante puedo encontrar algunas relaciones directamente. Una de ellas es que el cortante es la derivada del momento. Si yo ya tengo el cortante y quiero saber el momento, lo único que tengo que hacer es a esa función del cortante derivarla y obtengo el momento. Y de forma opuesta, si yo ya tengo el momento, lo que tengo que hacer es integrar esa función de momento y obtengo el cortante. Pero cuando ya estemos en esas instancias, vamos a ver que el momento lo vamos a encontrar si calculamos el área de las cortantes. De esa manera la podemos relacionar. Otro dato que tenemos es que las fuerzas cortantes, hablando del diseño de elementos de concreto, el cortante voy a utilizar para calcular los estribos y en el caso del momento lo voy a utilizar en el diseño del peralte de vigas. Entonces son relaciones que podemos tener en cuenta para más adelante. Bien, y para abundar sobre el tema de la convención de signos, tenemos que para la fuerza normal, en la cara izquierda del elemento cortado, la fuerza normal actúa hacia la derecha, la fuerza cortante interna V actúa hacia abajo y el momento actúa en sentido inverso a las manecillas del reloj. De acuerdo con la tercera ley de Newton, una fuerza normal, una fuerza cortante y un momento flexionante iguales pero opuestos deben actuar en la cara derecha del elemento de la sección. Quizás una manera más fácil de recordar esta convención de signos sea aislar un pequeño segmento del elemento y recordar que una fuerza normal positiva siempre alarga el segmento y que una fuerza cortante positiva siempre tiende a hacer girar el segmento en sentido horario de las manecillas del reloj y que un momento flexionante positivo tiende a doblar el segmento en una forma cóncava hacia arriba. Y bueno, para entender mejor estos conceptos, a continuación se ilustra un ejemplo para el cálculo de las fuerzas internas. De este ejemplo vamos a determinar las cargas internas en el punto C de la viga en voladizo que se muestra. Bueno, tenemos una viga, la cual está empotrada en el apoyo A, voladizo en el punto B, y con un punto C intermedio, en el cual es el que vamos a encontrar las fuerzas internas resultantes. Tiene aplicada una carga triangular de 270 newtons sobre metro en la parte más alta. Vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre y nos va a mostrar las reacciones. Recordemos que un empotramiento consta de tres reacciones: una reacción sobre el eje Y, una reacción sobre el eje X y un momento, ¿no? Entonces, en el lado que está voladizo, ahí no nos resulta ninguna reacción. Puntualizamos esa carga, sacamos el área de lo que es el triángulo, 270 por la base, que es 9, sobre 2, y nos da 1215 newtons que están aplicados. Las cargas de un triángulo se aplican sobre un tercio, ¿sí?, del lado alto del triángulo y a 2/3. Ahora, lo que sigue, ¿sí?, para darle solución, podemos hacer dos cosas aquí. Podemos seccionar nuestra viga y trabajar de este lado, o podemos seccionar nuestra viga y trabajar en el segmento CB, ¿sí?, B o en el segmento AC. Veamos, si trabajamos el segmento AC, nos vamos a dar cuenta que tenemos que calcular reacciones. Si trabajamos el segmento CB, únicamente estaríamos trabajando con la proyección de la carga triangular. Entonces vamos a trabajar del lado CB.
Bien, una vez teniendo el diagrama de cuerpo libre del segmento CD, voy a calcular la W. La W me estaría representando en el punto C la altura de este triángulo. ¿Cómo lo voy a obtener? Puedo aplicar triángulos semejantes. Entonces hago la relación de W en una base de 6 metros y que es igual a la relación de la altura del otro triángulo, que serían 270 newtons sobre metro sobre 9 metros. Entonces, si yo despejo W, que es lo que me interesa saber, W es igual a 270 newtons sobre metro multiplicado por 6 metros. El 6 metros estaba dividiendo, pasa multiplicando. Todo esto sobre 9 metros. Entonces me queda que W va a ser igual a 180, ¿sí? Realizando la operación 180 newtons sobre metro, ya que esto se elimina con esto, ¿sale? Entonces nos queda en newton sobre metro. Ya tengo el valor de W. Bien, y pues después de realizar el corte, yo voy a tener 3 fuerzas resultantes en ese punto. ¿Cuáles son? Tengo la fuerza resultante, un cortante que es perpendicular al eje del elemento. Luego, tengo una fuerza normal que sigue el eje del elemento y tengo un momento que es un giro en ese punto donde yo apliqué el corte. Entonces, según la convención, sabemos que cuando yo tomo el lado derecho, el cortante va hacia arriba, la normal va hacia la izquierda y por último, el momento tiene un giro horario. Vamos a calcular cada una de estas fuerzas. Para calcular la normal, voy a ocupar sumatoria de fuerzas en X. No olvidemos poner la convención de signos. Para el eje X, las fuerzas positivas van hacia la derecha. Entonces tendré 0 es igual a ¿qué fuerzas se aplican en esta viga sobre el eje X? Pues no tenemos ninguna. Si tuviéramos el caso que tenemos una fuerza en este sentido, entonces uno de sus componentes estaría aplicándose justamente sobre el eje X, otro sobre el eje Y. Entonces sí tendríamos una fuerza cual sumar acá, pero no es el caso, entonces no tenemos ninguna fuerza que se esté aplicando sobre X. Entonces únicamente tenemos la normal, ¿sí? La normal resultante del corte. Entonces tenemos normal en C. Pero vemos que va hacia la izquierda, entonces eso quiere decir que es negativo. No interesa realmente esto de aquí. Entonces ponemos que es la normal en C, entonces va a ser igual a 0. No tiene ninguna reacción esta fuerza. Bien, continuamos con, para obtener la cortante en el punto C, ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La convención de signos para fuerzas en Y, que hacia arriba, las fuerzas que están aplicándose con dirección hacia arriba van a ser positivas. Entonces 0 igual. Entonces, ¿qué fuerzas tengo? Una fuerza puntual. Esa fuerza puntual es lo que resulta de multiplicar, de sacar el área de este triangulito, ¿sí? Del que nos quedó acá. Entonces, si yo obtengo el área, que sería 180 por 6 sobre 2, me daría 540 newtons, ¿no? Porque los metros se eliminan con los metros de la base que se multiplicó. Entonces tendría yo menos 540 newtons, ¿sí? Porque va hacia abajo, entonces es opuesto a esto, es negativo. Y nada más, no tengo ninguna otra fuerza. Más la cortante resultante, entonces más cortante en C. Si yo simplifico o despejo la cortante en C, me queda que son 540 newtons. Y tengo la fuerza resultante en cortante. Ahora, para obtener el momento, ahora voy a hacer sumatoria de momentos en el punto C, van a ser igual a 0. La convención de signos para los momentos me indica que un giro antihorario va a ser positivo.
Sabiendo eso, voy a hacer su sumatoria de momentos en el punto C, va a ser igual a 0. 0 entonces sería igual a qué fuerzas me generan momento con respecto al punto C. Primeramente, coloco mi momento, ¿sí? El momento en C, pero está generando un giro horario, entonces quiere decir que es negativo, menos momento en C. Luego, ¿qué otra fuerza tengo? Tengo una fuerza de 540 newtons a 2 metros. Entonces, recordemos la forma en cómo se expresa un momento. Es que el momento es una fuerza por una distancia, ¿sí? Entonces, momento es igual a fuerza por distancia. Entonces, ¿cómo se va a generar esa fuerza? Se necesita generar un brazo para que yo pueda decir que es un momento. Entonces, el brazo debe de tener 90 grados. Y este pues no cumple, ¿no? Entonces, tenemos 540 por 2 metros. Entonces, sería positivo o negativo. Sería negativo. Si nos colocamos en el punto C, ¿sí? Imaginemos que tenemos nuestra barrita en el punto C. ¿Qué es lo que va a pasar después de aplicarle? Este es fijo, no se mueve el punto C, pero si yo le aplico una carga de 540, en ese sentido me va a provocar un giro en este sentido. Un giro horario. Entonces quiere decir que también es negativo, menos 540 newtons por su distancia, ¿no? Su brazo, que es de 2 metros. Bueno, ya que aplico esto, ahora voy a despejar. Menos momento en C, estaba negativo, pasa a positivo, va a ser igual a 540 por 2 metros. Entonces serían 1080 newtons sobre metro. Pero es negativo, ¿no? Okay. Entonces, nos resulta un valor negativo. Y bueno, pues con esto se terminaría el ejemplo para determinar las cargas internas.